El 3 de marzo de 1989 fui víctima de un atentado a mi vida en el aeropuerto del Dorado de Bogotá. Este es uno de los episodios más dolorosos y a la vez más significativos de mi carrera política. Y en esos episodios jugó un papel definitivo, como lo verán a lo largo de este programa, mi mujer Jackie Strauss. Hemos invitado, como de costumbre, a Candelaria, a mi nieta Candelaria, que sigue siendo la preferida mientras que estemos haciendo estos podcasts, para que sea ella la que conduzca este programa. Hola a todos, gracias por escucharnos una vez más. Gracias a ti por la invitación. Les contamos que este es el último episodio que grabamos de esta serie de podcast. Nos vamos con un tema difícil, denso, pero que como todo en nuestra familia nos hemos tomado también pues con mucho humor y con mucho amor. Hoy la invitada es Jackie. Ella, como lo verán en este episodio, literalmente le salvó la vida a mi abuelo. Es una historia impresionante y pues muy agradecida de que desde pues toda mi vida me has contado esta historia, digamos, con mucha tranquilidad y también pues sabiendo que es importante que yo sepa la historia de mi país y de nuestra familia. Entonces, empiézame contando un poquito del contexto político de esta época. Tú eras senador. Sí, en esa época yo era senador, Uh-huh. eh, estaba dentro del Partido Liberal. Luis Carlos Galán estaba dando los pasos para entrar a una consulta popular que de alguna manera yo lo estaba acompañando en esa tesis de que la legitimidad dentro del partido se decidiera dentro de una consulta popular. Y bueno, ese día prácticamente iba a lanzar mi precandidatura. Viajaba a Cúcuta en desarrollo de la primera estación. ¿Por qué Cúcuta? Porque Cúcuta ha sido una de las ciudades más amperistas y porque allí estaba organizando toda una persona para mí muy querida, que era Jorge Cristo Sayún, quien estaba al frente de la campaña ahí en Cúcuta. Ese era como al mediodía. ¿Y cómo fue nuestra salida de la... ¿Cómo fue esa mañana? Esta mañana Ernesto tenía una entrevista radial y se fue temprano, volvió y almorzamos una cosa ligera. Yo ese día le había dicho, habíamos tenido unas giras intensas, entonces yo decía, no quiero dejar a los niños. Entonces me dijo, no, esta vez sí me tienes que acompañar. Y entonces yo arreglé todo con mi mamá, que Uh-huh. siempre se quedaba con los chicos, estaban muy pequeños, ¿Cuántos años tenían? 3 y 5 años. Muy chiquitos. Y entonces mi mamá se venía y se quedaba aquí con los niños y almorzamos una cosa ligera y en el momento de salir, Ernesto, que nunca lo hacía en su vida, dejó las llaves. Se volvió y dejó las llaves del apartamento. Y entonces mi mamá se asomó por las escaleras y le dijo, Ernesto, las llaves, ¿las vas a dejar? Y dijo, no importa, no las voy a necesitar. Para sorpresa de todos, eso fue como una cosa premonitoria, que Ernesto no llevara las llaves entre el bolsillo. Salimos en el carro, en un carro que nos habían puesto últimamente de seguridad, que era un carro como medio destartalado. Estábamos estrenando todos la seguridad, escoltas, no, todos en realidad no sabíamos cómo movernos. Nos fuimos por la carrera 26 hacia El Dorado. En esa época, como ustedes recuerdan, no había celulares. El carro tenía teléfono y Ernesto hizo unas llamadas mientras íbamos llegando al aeropuerto. Llegamos al aeropuerto y por la tercera entrada, por la entrada de la mitad, era la entrada a los counters. Cuando llegamos al aeropuerto El Dorado y entramos, yo vi de lejos que estaba José Antequera. José Antequera era un líder del Partido Comunista, una persona muy combativa, éramos muy cercanos. 2 días antes habíamos estado en unas discusiones sobre el tema de la paz en un sitio en Usaquén, que era como de la iglesia de Usaquén. Él era de la UP.
Él era de la UP. Cuéntanos qué estaba pasando en ese momento con En la Unión ese Patriótica. momento los sectores paramilitares le habían declarado prácticamente la guerra a la Unión Patriótica y estaban comenzando a hacer actos de orden público contra los militantes de la Unión Patriótica. Tanto que yo me acerqué y le dije a José Antequera, le dije, ¿usted qué hace aquí? Decir, ¿qué hace aquí expuesto? Y entonces él me contestó, pues yo me voy a Barranquilla, que es el único sitio donde me siento seguro, porque es la casa de mi mamá. Fue cuando entonces comenzó el ruido y Jackie estaba al lado. Yo estaba ahí estábamos como parados, Ernesto frente a Antequera y yo al lado de Ernesto, conversando sobre la propaganda y todo, tanto que en los recortes de prensa aparece todo lo del poder popular en el piso. Y cuando él le dijo cuando Ernesto le pregunta, ¿y usted qué hace aquí todavía? Yo dije, ¿quién será este tipo? Lo confundí con el alcalde galanista de Pasto, y porque se me hizo muy similar. Y entonces me fijé quién era la persona que estaba hablando con Ernesto y por qué Ernesto le estaba diciendo que hacía todavía ahí. Y cuando le contestó que se iba para Barranquilla, que era un lugar seguro, vi como correr un tropel de gente que se vino hacia nosotros y abrió fuego y empezó la balacera. Entonces en ese momento Antequera salió disparado en la dirección opuesta en la que estaba y Ernesto cayó boca abajo. Cuando yo vi esto y seguían los disparos y alguien gritaba a lo lejos, remátenlo, yo pensé, Antequera cayó muerto. Entonces el remátenlo es Ernesto. Entonces me le tiré encima para que no lo reconocieran o que no lo remataran. No sé qué pensé en medio de la balacera. Sin asfixiarme, ¿no? Sin asfixiarme. Y entonces disparaban y no nos miren a la cara, a lo lejos. Como el piso es como de piedra o de mármol, en esa época el dorado, eso sonaba como en estereofónico los tiros metidos al piso. Todo el mundo se botó al piso boca abajo porque los tipos que estaban disparando decían, no nos miren, no nos miren, no nos miren la cara. Habían un par de niñitas que les dieron a los pies, los escoltas, y como por arte de magia, todo el mundo desapareció y quedamos Antequera muerto, Ernesto y yo a la entrada y todo el mundo acostado y los escoltas detrás del counter. Los escoltas míos escondidos, estaban llamándome así para que yo fuera a 30 metros de distancia. Y Ernesto botado y me dice, estoy herido, pues. ¿Tú qué sentías en ese momento? ¿Sientes que fue como la adrenalina o tu instinto protector? O sea, ¿dónde sacaste como esa fuerza? Yo creo que la saqué estaban asesinando literalmente a todos los miembros de la UP y todas las personas que estaban como en una lista negra, estaban como en un exterminio. Y yo dije, pero la gente, ¿por qué no es capaz de reaccionar? ¿Cómo así que los matan como pajaritos? Y entonces yo dije, si nos pasa algo, yo tengo que ser capaz. Estaba como muy mentalizada que tenía que ser capaz de reaccionar. Yo siempre soy de reacciones rápidas, pero no tan rápidas. Entonces Jackie me dijo, ¿estás herido? Entonces le dije, yo no estaba, la verdad no estaba sintiendo un dolor como el de las películas, de que me estaba revolcando el dolor, no. Yo simplemente vi que este dedo lo tenía destrozado. Y le dije, sí, creo que tengo muy mal el dedo. Y sin que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ella comenzó a jalarme en los brazos. Es decir, no nos pusimos de pie, me comenzó a jalar de los brazos. Y yo comencé a ayudarme con las piernas para ir al mostrador, que era donde estaban la seguridad, para que la seguridad nos decía para que nos viniéramos. protegieran. Y llegamos al mostrador y entonces Jackie tuvo la afortunada idea de subirme a la banda de transportador de las maletas. O sea, ¿y tú no sabías que te habían dado las balas? No, en ese momento alcanzamos a ver como un hilito de sangre
en ese recorrido que habíamos hecho. Dejamos Y un ahí, charco, ahí ¿no? nos dimos cuenta de que la cosa era más grave que el dedo. Pero no sé, yo no estaba sintiendo dolor. Y entonces sí sentí una cosa que una señora le gritaba a Jackie: ah, no, ahí no, doctor Samper, mejor dicho, no lo traigan acá. Ay, no. Y Jackie pues se impuso y me subieron en la banda transportadora y Jackie comenzó a gritar: prendan la banda. Como para sacarlo, pero no sabía para dónde. Y cuando llegamos fue que llegamos a la bodega donde llegaban las maletas. Y ahí para la banda y se acaban. Y era una bodega oscura que tenía una salida hacia las pistas de los aviones. O sea, y tú estabas viendo la luz más o menos al final del túnel. Sí, al final de la banda Al final transportadora. de la bodega. Pero salimos y quedamos en la mitad del patio donde estaban los aviones. Es decir, el lugar más desaconsejable para quedar uno después de un atentado. Y entonces ahí pasaba una camioneta de Satena y Jackie paró la camioneta prácticamente y le contó al piloto que iba de copiloto pues de la camioneta. Le dijo: mi marido es el senador Samper, está herido, por favor necesitamos llevarlo a una clínica. Y él ordenó que se bajara toda la tripulación. Obviamente se quedó él con el chofer y se subieron unos escoltas con nosotros, ¿no? Unos escoltas que estaban heridos también en los pies. Entonces nos ayudaron a subir, subimos a Ernesto, me subí yo, el piloto no se movió y empezaron a... Y luego supimos que esa camioneta era incautada al narcotráfico y podía prestar servicio, pero únicamente en el perímetro interno del aeropuerto. No la podían sacar. Entonces el chofer necesitaba la autorización de alguien para sacarla del aeropuerto. Como era lo que yo les dije, vámonos a un hospital el más cercano. Y a la salida, por una salida lateral, en esas Pero épocas antes existía. acuérdate que había un carro del correo En la salida. trancando la salida. El Entonces, tipo se bajó el chofer a charlar y dejó la camioneta en una de las salidas Una laterales salida. del aeropuerto, un jeep que decía correo aéreo. En esa época todavía se usaban las cartas. Y entonces, cuando yo me bajé prácticamente a mover el jeep y se bajaron unos a empujar, a quitarlo. Y llegó el conductor del jeep y lo movió tranquilamente y nos despejó la salida. Y tú tenías como un blazer blanco, ¿no? Yo tenía un blazer blanco encima de un vestido rojo porque todas las campañas las hacíamos de rojo. Éramos de el glorioso Partido el Liberal. glorioso Partido Liberal. Y entonces, como íbamos de gira, entonces yo tenía un blazer blanco que me puse encima y fue cuando me doy cuenta que la arrastrada de Ernesto tenía todo lleno de sangre. Todo el mundo me miraba, pues tenía el... Luego nos montamos otra vez cuando corrieron y empezamos a salir y la policía había trancado todas las salidas y todos los puentes y todo para coger a los sicarios. Y nosotros no podíamos salir. Entonces yo sacaba la chaqueta ensangrentada para que nos dejaran paso. Y todo trancado. Entonces, hasta que alguien, no sé si fui yo o el piloto, dijo: cojamos por la zona verde, que no vienen carros. Y en esa época la zona verde era perfectamente transitable y ahí a 1000. Y la camioneta tenía radioteléfono. Ellos llamaron a la clínica más cercana, que era la Caja Nacional de Previsión, que quedaba en la 26. Y pasamos por el edificio del acueducto y yo me acuerdo que le digo: se pasaron, es el hospital. Y me dice: no, señora, ese es el acueducto de Bogotá. Y entonces así llegamos y en la clínica ya estaban avisados. Y tú estabas ahí inconsciente. No, yo ¿No te estaba, acuerdas? pero sí sentía que me estaba yendo. Yo estaba como comenzando a despegarme de esta vida, digamos. Sentía como que me estaba, eso que se le da a uno como opacando todo. Y entonces ahí Jackie se angustió mucho. Y yo le dije: tranquila, que de esta salimos.
no sé, con una seguridad que tenía de que iba a quedar vivo. Llegamos, bueno, Jackie me quitó la chaqueta, una chaqueta como esta, Un blazer un igual. blazer que me encantan estos blazers. Me lo pongo todos los viernes de mi vida porque era el que usaba en el gimnasio moderno. Y, llegamos y le dije a un médico joven, le dije, doctor, mire, por favor no me deje morir. Y el tipo me dijo, no, tranquilo. Y había la circunstancia afortunada de que los médicos del Hospital San Juan de Dios, que son los médicos de la Universidad Nacional, que son pues los chachos en todos los casos de trauma y todo eso, estaban en ese momento reunidos en la Caja Nacional, que de alguna manera era como también un centro universitario en la Universidad Nacional. Y ellos fueron los que me atendieron. Y cuando llegamos, no, Ernesto en la camioneta se fue perdiendo sangre, y se fue palideciendo. Y entonces yo dije, no, no vamos a llegar y esto atropelladamente. Luego los médicos nos dijeron que tenía 3 minutos de sangre, más o menos. Lo primero que me preguntan a mí es la cédula, yo me sé todos los datos. Entonces, la cédula de Ernesto, el tipo de sangre, y tum, lo canalizaron y lo entraron, y yo quedé afuera. Cuando vi entrar el resto de heridos, las niñitas que les habían dado en los pies, empezaron a llevar un poco de heridos. Había un periodista que era muy amigo nuestro, ¿cómo era que se llama? Don José Caballero. Antonio José Caballero, que desde abajo yo voy subiendo como por algún puente que había en el hospital por dentro, y Antonio José Caballero me pregunta, ¿ante qué era? Y yo le dije, está muerto. Y entonces, y Samper está acá. Y entonces me dijeron las secretarias, yo les pedí prestado a las secretarias, me metieron en una oficina como de un pool de secretarias del hospital. Y les dije, por favor, ¿me prestan un teléfono? Y llamé a Consolito, le dije, avísele por favor a la familia que acabamos de sufrir un atentado. Consuelito es mi secretaria, para los que Sí. no sepan. Y avísele y llamé a mi cuñada, a Orlando Jaramillo. Que es médico. Y entonces le dije, Ernesto acaba de sufrir un atentado, todo el mundo gritaba, me botaba el teléfono. Entonces, bueno, entonces yo quedé ahí y me dicen ¿dónde me puedo estar? ¿Dónde puedo esperar? Me decían, no, donde quiera. Y hubo alguien que llegó y me cogió de la mano y me metió a una sala con esas cositas que echan a los niños que nacen prematuros, sin enchufar, a una sala neonatal llena de incubadoras, pero que no tenían niños ni nada. Y me dijo, espérese acá. Y le avisamos a ver dónde la podemos. Y entonces yo con los zapatos de Ernesto en una mano, con mi chaqueta, con la chaqueta de Ernesto, ahí sola, y ahí no me acuerdo de nada. Entré como en shock, quedé en blanco. Hasta que llegó un amigo de nuestro que era el director de Cromos en ese momento, Julio Andrés Camacho. Y lo primero que dijo es, ¿dónde está Jackie? La sala de espera estaba llena y yo estaba encerrada en un cuarto en blanco. Yo no sabía ni dónde estaba parada. Estabas como procesando todo. Sí. Además que venías de un momento que sacaste una fuerza sobrehumana, o sea, sí. Entonces yo creo que también debías estar muy agotada de eso. Pues no sentía nada, estaba en blanco. Yo quedé en shock. Y entonces cuando llega Julio Andrés y me dice, Jackie, ven, vamos de acá que todo el mundo está en la sala de espera. Yo le dije, no, yo tengo que estarme aquí cuidando esto. Entonces me quitó prácticamente los blazers, los sacos, los zapatos y me dijo, yo te los llevo, yo te acompaño, camina. Yo estaba temerosísima. Yo dije, nos van a matar o rematar acá. No sabía qué pensar. Y entonces fui, me sentó, llegó mi hermana, llegó un jurgo de gente, la Dirección Nacional del Partido Conservador. Eso sí, llegaron casi que de primeros. Pero lo interesante es que en la sala de operaciones, en estas cosas lo matan a uno por exceso, no por defecto. No por defecto de atención, sino porque hay demasiada gente detrás de hacer algo y finalmente se terminan enredando.
Y entonces llegó este médico cirujano, que es muy famoso, el doctor Castro, y comenzó a ver la sala de operaciones llena de gente. Y entonces comenzó, pero ¿usted qué es? No, yo soy asistente administrativo, bueno, fuera. Y cuando ya estaba él, entonces comenzó a operarme y se dio cuenta de de que tenía, ¿cuántos disparos? Él salió, primero despejó la sala, había de todo. Todos los asistentes del hospital estaban metidos ahí. Dijo, el que no sea médico se fuera. Y entonces voy a trancarle la hemorragia al senador. Primero trancarlo y luego ver a ver. Entonces salió a la sala de espera y dice, ¿dónde está la señora? Yo estaba por ahí y me dije, soy yo. Le dije, ¿cuántos tiros, doctor? ¿Qué fue lo que pasó? Y me dijo, no, 13 tiros. Y, no, ya. Otra vez quedamos en suspenso. Dijo, ya le tranqué la hemorragia al senador, le he sacado tantos tiros y luego voy a seguir operando. Pero hubo unos disparos que no pudieron sacar, ¿no? Sí, dejaron 4 adentro, que todavía los llevo, razón por la cual mi hermano Daniel dice que yo soy el político más aplomado de Colombia. Pero yo me acuerdo que esa primera noche, yo tengo unos recuerdos que no hemos podido ni siquiera aclarar con Jackie, de unas personas muy raras que me visitaron y los dejaron entrar. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un general, me acuerdo que era general porque tenía un uniforme que me cogía la mano y lloraba desconsoladamente, es decir, ¿No lo conocías? No, yo no supe quién era, supongo que estaría muy arrepentido de lo que había pasado, había tenido algo que ver en eso. También llegaron gente del Poder Popular, Horacio Serpa, el mismo Jorge Cristo. O sea, tú tienes como parches de cosas que te acuerdas de esa noche. Sí, que los dejaban entrar muy fácilmente y todos querían verme y tengo como unos recuerdos ahí como revueltos sobre eso. Y inclusive ya entonces estaba desbordante la clínica. Y yo me acuerdo que el presidente López, que en ese momento era como mi mentor político, me dijo, mire, dígale que la policía ya se hizo cargo porque todo el mundo pensaba que la cosa había tenido algo que ver el ejército, que Horacio Serpa, que estaba de procurador, se va a hacer cargo de la campaña y efectivamente Horacio a los pocos días renunció a la Procuraduría y se hizo cargo de la campaña. Ahora, esa noche, la verdad, tengo unos recuerdos confusos, pero al día siguiente, que fue el día más crítico, yo me acuerdo que yo me comencé a desdoblar y entonces yo me sentía en una esquina del cuarto y veía lo que me estaban haciendo en la mesa, digamos, en la mesa donde yo estaba mi cuerpo. Y luego como me metí como en una especie de túnel de luz y yo veía cómo pasaba mi vida como en una especie de película, lo que fue la muerte de mi papá, la primera comunión, etcétera. Y finalmente, en algún momento, a mí me había dicho mi papá que cuando él se iba a morir, vio a mi abuelo la noche anterior que lo estaba llamando, ya se había muerto él también, desde una colina separada por un valle profundo, diciéndole que fuera. Y en ese momento, al día siguiente, yo que estuve en el momento más crítico, yo vi que mi papá, que se había muerto, y mi abuelo, me estaban llamando para que yo hiciera ese tránsito que yo comparo con la muerte, es decir, esa es la muerte, y lo digo y lo cuento porque no fue una sensación de terror, de que yo me estuviera desprendiendo la vida, y yo como estaba entubado, yo le escribía a Jackie papelitos, unos papelitos así con una letra patoja que siempre he tenido, que no traducen sino muy pocas personas, entre ellas Jackie, y en una de esas le dije, mi papá y mi mamá, mi papá y mi abuelo me están llamando.
Y entonces yo le dije, no, eso es solamente un sueño, venga para acá. Porque yo dije, no, Devuélvase. eso no fue exactamente al otro día, sino unos días después, Ok. cuando en eso ya lo habían operado, lo habían cosido, estaba como en proceso de recuperación y se infectó. Hizo una, ¿cómo se llama eso? Sí, como una Una, sepsis. una sepsis, se infectó totalmente. Los médicos en ese momento estaban haciendo un ejercicio o una técnica nueva, que era que las bacterias que se generaban en el organismo no respiraban con el oxígeno, se morían. Entonces abrían al paciente, que es un método muy agresivo que hoy se emplea, y dejaban que esos bichitos, por ejemplo, murieran. Entonces le hacían todas las curaciones con el abdomen abierto. Ernesto le alcanzaron para salvarle la vida cuando cogió la sepsis. Lo llenaron de líquidos y le hacían ese procedimiento. Ahora, la persona que interviene en ese momento era Juan Francisco, mi hermano, que llegó y, bueno, toda la gente comenzó que se le van a llevar a San Pedro en un avión a Houston. Ahí no me pedían visa. Yo quiero saber, antes de que sigas con la historia, este momento que tuviste como experiencia cercana a la muerte, ¿sientes que cambió como tu percepción de, no sé, de Dios o de lo que viene después de esta vida? Sí, es decir, ¿Eso cómo te marcó? cambió en el sentido de que después, porque yo después pude ser presidente y todo eso, me permitía darle como una dimensión distinta a las crisis que yo vivía. Cuando uno ha estado tan cercano a esa experiencia de muerte como estuve yo, entonces uno comienza a comparar las situaciones de la vida que vive con Mm. esa crisis fundamental, digamos, y se da cuenta de que es mucho, de que todo es manejable. Mientras que uno no pierda la vida, todo es manejable. Pero bueno, tal vez termino para hacerle el reconocimiento de que en ese momento, cuando yo sentí que me estaba yendo y le dije a Jackie, fue un momento en que llegó tu papá, que Andrés, Ujú, que tenía y 15 tal vez años. Jackie le contó algo el episodio y él me cogió la mano y me dijo, tranquilo viejo, que de esta salimos. Mm. Y en ese momento que cuenta Jackie, que es muy interesante, porque me aplicaron una técnica muy agresiva que solamente la están aplicando tal vez en la San Juan de Dios, eh, fue cuando apareció mi hermano Juan Francisco y dijo, bueno, aquí el que se va a morir es mi hermano, no es el hermano de ustedes. Si ustedes no se ponen de acuerdo en media hora en un tratamiento para mi hermano, yo me lo llevo y ustedes van a ser los responsables de que se muera. Porque Alonso Gómez dijo, si lo sacan de aquí, se muere. Entonces tomaron la decisión, fue una decisión en familia, ¿o qué? De Sí, traer a alguien de afuera. porque en ese momento era por exceso, porque tantos médicos interviniendo en el proceso, era un proceso muy mediático, todos los medios estaban encima, y entonces era todo el mundo interviniendo en el proceso, todo el cardiólogo, el de el tórax, el de los pulmones. Entonces, para ponerlos de acuerdo en que usaran el mismo tratamiento, entonces Juan y el doctor Cuellar, pariente de Ernesto también, organizaron el grupo médico. Pero entonces ya cuando vieron que lo de abdomen abierto y había mucha presión mediática, entonces Alonso dijo se lo iban a llevar del hospital. Con Juan Francisco decidimos que no lo movíamos porque confiábamos en el grupo médico. Pero entonces Alonso dijo, si ustedes quieren poner más atención médica, a mí me traen alguien que sepa más que yo de esta técnica. Y entonces le dijimos, ¿y quién podría ser? Me dijo, hay un médico en Canadá, hay un médico en Nueva York, que me lo recomendó el presidente López. Entonces yo empecé a llamarlos. Yo dije, si vamos a ponérsela toda para que Ernesto sobreviva,
porque en ese momento no tenía sino como 75% de probabilidades de morir. Entonces era muy alta la probabilidad de que Ernesto no sobrevivía. Entonces decidimos acudir a otros médicos para que vinieran a organizar el grupo médico, y fue cuando traemos al médico canadiense, el doctor Mickens, Jonathan Mickens. Entonces tú lo llamaste y él le dijo, me sorprende que me haya llamado porque yo estaba en una semana sabática. Y estoy pintando el consultorio. Vine a ver el consultorio por media hora y me entra su llamada. En esa época no había celulares, ni había internet, ni hablaba nada de eso. Y entonces él le dijo, déjeme, yo voy a hacer algunas consultas y llámeme a las 7 de la noche, ¿no? Sí. Entonces tú lo volviste a llamar. Yo lo volví a llamar, en esa época era difícil. Yo le dije, haga las consultas que quiera, y entonces me dijo, mira, voy a ir, pero voy a ir por una única razón, y es que usted se llama como mi mujer. Entonces, bueno. ¿Qué tal las coincidencias? Sí. Entonces, Mickens, yo le dije, pero le voy a pedir otro favor. Se compra el tiquete. En esa época no había tiquete electrónico. Se compra el tiquete para venir a Colombia. Se lo compra hasta Miami y nosotros le ponemos un avión que lo recoge en Miami y lo trae a Bogotá. Y así fue. Y el tipo después, yo no me acuerdo de él. Yo estaba borrado. Después lo vine a ver muchos años después, cuando ya estando en la presidencia, él dijo tiene que hacerse un chequeo de rigor para ver cómo quedó que quedaron sus signos vitales y todo, y entonces fuimos a Canadá y él me contaba, bueno, yo me voy a las 9 de la noche al aeropuerto de Montreal, tomo un avión y llego a Miami, ahí me está esperando un avión que puso la Caja Nacional de Previsión. Y a los 20 minutos el piloto me dice, estamos pasando sobre Cuba. Y yo dije, yo sí soy un loco. Voy a atender a una persona que no conozco, un país que no conozco, y yo mismo pagué mi tiquete y esto es sobre Cuba. Entonces cuando él llegó, le dijeron, ¿quiere ir a descansar? Dijo, no, yo quiero que me muestren a Samper, que Samper existe. Y entonces llegó directamente, y yo creo que él jugó un papel muy interesante, porque primero, él dice que fue la mejor experiencia de su vida. Dijo, yo me di cuenta de que ustedes estaban haciendo la técnica que yo estaba haciendo en las condiciones más difíciles del mundo. Por ejemplo, él dijo que se necesitaba un parche especial para tenerme el abdomen abierto. Trajeron un parche de Gore-Tex, un material de petróleo, no sé qué, Estados Unidos, carísimo. Lo pusieron, lo rechacé, y el cirujano, que era el San Juan de Dios, dijo, bueno, allá lo que le ponemos a la gente es una bolsa de agua destilada, la abrimos y la ponemos, La versión artesanal. y no se ha muerto ninguno. Y me pusieron la bolsa y me salvé con la bolsa. Yo nunca había leído esas notas, y esta semana que me puse a leer el libro de Querido Ernesto, que es donde está pues toda esta historia narrada por ustedes sobre el atentado, ahí hay unas fotos de las notas que además pues los vamos a poner en el archivo visual del podcast, y hay unas muy impresionantes. Hay una que dices como quitarle la voz a un político es como quitarle el bisturí al médico. Si no, yo hacía todo mi alegato y yo oía que decían, súbale el PIB. Y yo decía, el Producto Interno Bruto, ¿qué tiene que ver? Que estos tipos son unos animales. Entonces yo le decía ya que estos tipos están jugando a economía, estos no, es decir, el PIB era la presión interna respiratoria, no sé qué cosas. Pero mientras tanto, entonces yo al final le dije a Alonso, quíteme el tubo porque yo me voy a morir con el tubo de la depresión. Entonces me dijo, se lo quito, pero los lavados que le vamos a hacer en el abdomen, que estaba todavía abierto, a uno le abrían el abdomen y le iban cortando con bisturí los pedazos que se estaban necrosando. Pero el lavado se lo tenemos que hacer a palo seco, porque obviamente el tubo era para que me anestesiaran cada vez que me iban a hacer el lavado. Entonces le dije, ¿y eso duele mucho? Le pregunté yo y me dijo, sí, eso duele bastante, pero le voy a traer unas expertas en terapia respiratoria, que son las que preparan a la gente para los partos,
para que usted aprenda a manejar el dolor con respiración. Entonces me abrieron, me quitaron el tubo y desde ese momento yo aprendí a manejar el dolor con respiración. Entonces decía, cuando vayan a cortar me avisan. Entonces apenas ya vamos a cortar, entonces yo inspiraba y manejaba el dolor expirando. Tal vez por eso deben decir que uno expira, ¿no? Cuando se muere, porque ahí se me iba el dolor en la expiración. ¿Y crees, tú decías que en el libro que ese dolor era lo que te hacía sentir aterrizado Sí, acá? el dolor me hacía sentir vivo, es decir, es un poco masoquista decirlo, pero cuando yo sentía dolor, sentía vida, sentía que me estaba viviendo. Luego vino un proceso lento en el cual yo fui recuperando, digamos, el concepto de tiempo Cuenta la y, historia y, del reloj. y de espacio, sí, porque es que había un reloj enfrente a mi cama De donde cuidados decía, intensivos. de cuidados intensivos, que decía 3:20, era de las 3:20. Y yo me dormía y volvía 3:20. Y me volví a dormir 3:20. Entonces yo le puse allá aquí una nota donde le decía, yo me debí morir porque es que el reloj este no se mueve. Son las 3:20 desde hace mucho tiempo. Estoy muerto. Y entonces ella dijo, no, lo que le faltaba era una pila. Entonces le Me pusieron encaramé y le cambié las pilas. entonces ya resucité. Y la otra cosa es que me dijeron, Barco quiere venir a verlo. Barco era el presidente. Entonces dije, no, yo no quiero ver a Barco, yo quiero ver verde. Yo necesitaba ver algo verde. Y entonces hicieron un trasteo Con para... los médicos lo trasteamos y lo pusimos a ver. Un Eso, potrero que ve al frente verde. en una de las notas escribiste, quiero ver por la ventana. Sí, Muy tierno. claro, yo necesitaba vida. Es decir, eso era como si me dieran un trago de vida, a ver, era un lote con unas vacas, no te... yo- Y el día que va el presidente Barco con sus asesores y no sé qué, Ernesto me decía, no, yo quiero ver verde. Y yo decía, el Barco está afuera, ¿qué hacemos? No, quiero ver verde y así fue. Finalmente vi a Barco y todo, es decir, no pasó a mayores, no pasó nada grave. Y lo otro es que el sentido del tiempo, yo lo comencé a recuperar porque había un tren que salía de la estación de La Sabana a las 6 de la mañana, pasaba pitando por donde yo estaba, porque allí había un desnivel donde había digamos, donde dejaban pasar el tren y llegaba hasta Nemocón. Ese Era es un el del tren que iba, occidente. el tren de Occidente, que ahora lo van a llamar el Retrano, no sé qué, que va hasta Zipaquirá. Y ese tren volvía a las 6 de la tarde. Entonces yo ya sabía, 6 de la mañana está amaneciendo, 6 de la tarde está oscureciendo. Fui como recuperando la ubicación de tiempo y espacio, pero con unas sensaciones. Por ejemplo, yo me daba cuenta de que cuando me movía sonaban una cantidad de campanitas. Yo le decía, Jackie, yo siento como campanitas, ¿será que me estoy enloqueciendo? No, eran las enfermeras que me colgaban medallitas del Divino Niño, las colgaban en las sábanas. Entonces cada vez que yo me movía sentía como campanitas. Pensabas que te estaban llamando del cielo. Sí, yo dije, no, esto debe ser que estoy en el cielo, siento campanitas. Eso todo, la gente que lo quería y era la presión en la clínica que era todo el poder popular. Entonces eran montañas de gente, teníamos que regular las visitas y todo eso. Y había una sección que era la sección que creía en José Gregorio Hernández, en las medallitas, y que le querían entrar a la sala Los para ponerle un supersticiosos. paño de aceite, que solamente para entrar a la sala que le querían poner un pañito debajo de la almohada y no sé qué. Y entonces, con toda esa parafernalia y todo eso, las enfermeras a escondidas mías le colgaban medallitas del niño Dios del 20 de julio. Todo parecía un campanario. Entonces yo le dije a mi hermana, mire, usted atiende a la sección de los brujos y la religión, porque yo no tengo tiempo para estar pensando en eso. Yo te quería preguntar eso porque mientras que tú estabas en toda esta recuperación, tú tenías que estar pues al frente, pendiente de los medios, pendiente de la gente que llegaba al hospital.
Entonces, ¿cómo manejabas eso? De los medios, no, porque lo primero que yo dije es, yo doy declaraciones cuando salgamos de la clínica. De los medios se encargaba la caja. Y ahí tengo los documentos que expedían unas declaraciones los médicos cada tanto cuando se los pedían. Y estaba mi cuñado Daniel que atendía los Daniel medios. ayudaba y ayudaba también muy divertidamente porque alguna vez lo llamó un periodista y le dijo, mire, compañero, no le hablo al hermano sino al periodista. Yo sé que su hermano Ernesto se murió, pero que el Partido Liberal no quiere que se sepa. A ver si me confirma esa noticia. Entonces Daniel dijo, le voy a contestar como periodista y no como hermano. El que se murió es el Partido Liberal y el que no quiere que se sepa es mi hermano. Es decir, Daniel manejaba pues la cosa de prensa. Hubo mucha gente que llegó a visitarme y a mí me dijo el médico, usted mientras que no camine 5 kilómetros diarios, no lo dejo salir de acá. Y entonces yo al principio caminaba dentro del cuarto, porque no me dejaban salir del cuarto. 20 metros, 40 metros, 60 metros. Eso, 5 kilómetros es complicado. Luego me dejaron salir por los pasillos y yo me la pasaba caminando por los pasillos para completar los 5 kilómetros que me habían pronosticado. Pero Jackie, por ejemplo, le tocó manejar el cuento de la persona que inclusive sacó boletas. Sacó invitaciones como si fuera un cóctel. Usted necesita invitación para entrar a la sala de cuidados intensivos. No. Y yo ¿Cómo pasas le para embargué entrar? las invitaciones y le dije, pero ¿cómo se le ocurre? Era como para irlo a ver en cuidados intensivos. Lo más difícil en esa época era manejar no solamente lo que quería Ernesto, sino lo que querían los niños. Los niños estaban muy chiquitos y Ernesto no quería verlos hasta que no estuviera bien. Y los niños, yo llegaba a la casa por las noches cansadísima y me decían, queremos ver a mi papá, no hemos visto a mi papá. ¿Cómo les contaste la noticia? Ellos se enteraron por los noticieros, eso. Y Miguel, que tenía como 5, iba a cumplir 6 años, le explicaba la noticia al hermano que tenía 3. Entonces esto era bastante complejo de manejar. Yo les conté que el papá había sobrevivido, que estaba herido. Entonces, el día que los llevo, que Ernesto no quería ver los niños hasta que no tuviera ningún tubo ni nada, para que lo vieran bien, así como quiso salir del hospital caminando y no en silla de ruedas, digo, ni loco voy a dejar que me vean en silla de ruedas. Y todos los médicos y yo teniéndolo por detrás para que no se fuera a desmayar. Así vio a los niños y cuando Felipe entra, que la policía estaba cuidando y estaba eso lleno de gente, teníamos una sala donde iba la gente, rezaba, hacía cosas y entonces llega Felipe y lo primero que les dice, ustedes fueron los que mataron a mi papá, a grito herido. Ahora, hemos vivido con eso y yo, a mí me gusta hablar del tema porque creo que si uno esconde el tema o lo rehúye es peor. Entonces, el atentado forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestra historia y yo creo que ha servido de alguna manera que nosotros demos esas, digamos, contemos eso. Vivimos muy intensamente lo de Miguel Uribe recientemente cuando estamos haciendo este podcast porque es que uno estábamos convencidos de que podía salvarse y de que la historia de uno se repite. Ahora, es claro que el momento que nos tocó no era un momento fácil en la campaña donde posteriormente estuve porque yo salí a seguir en la campaña, pensé muchas veces si me retiraba, Jackie quería que me retirara, yo estaba un poco, tomé la decisión, Luis Carlos Galán, que sufrió mucho y que me visitó muchas veces en la clínica, me decía, váyase al Senado, yo voy con la candidatura y lo hacemos juntos.
yo sentía que tenía un compromiso con la gente del Poder Popular, que era la gente que había trabajado durante 10 años, y tomé la decisión de volver a la campaña. Muy difícil esa época porque les ponían a los candidatos unos chalecos antibalas que pesaban 1 tonelada. Y encima Ernesto, para detener el abdomen, le tenía que usar como un fajero acá. Una faja. Entonces era poner el fajero, poner el chaleco antibalas, por si acaso se presentaba otro atentado. Y vivíamos siempre con el temor de que de cualquier lado podía venir otra vez Pero un atentado o una balacera. Ahora, a pesar de ese miedo, ¿por qué tomaron la decisión de seguir en la política? pues porque yo consideré que era, era tal vez un acto, era como darle la razón a los violentos, retirarse uno. Eh, Era ni siquiera por un acto de valentía, sino obviamente con mucho susto lo que podía pasar y todo eso, pero el país no se le puede entregar a los violentos. Cualquier episodio de eso lo que hace es confirmar que la violencia sí es un camino, y yo desde entonces he estado comprometido con la paz y todo eso, pero quizás hay dos epílogos que tú no conoces. Tú me has oído esta historia, pero no con este saco, que quisiéramos dejar consignados por primera vez, porque ilustran mucho la evolución que tuvo el tema. El primer epílogo es que ya cuando yo estaba en UNASUR, comenzó a buscarnos un fiscal intensamente, creo que el apellido Ochoa, eh, pero sobre todo a buscar a Jackie, O sea, esto ya es como 2015. como 2015, 2015, 2016, sí. Ok, o sea, Entonces que ya 30 comenzó años que después. quería hablar con Jackie. 20 años después. Eduardo Montealegre, cuando estuve fiscal, resolvió reabrir todos los casos de la Unión Patriótica, los importantes, o sea, que los reexaminaran. Y entre ellos el de Antequera, que era una forma de reexaminar el caso de mi atentado. Y este fiscal comenzó a buscar a Jackie para que le contara cuál era su versión de lo que había pasado. En esa época no había fiscalía. Y cuando fuimos, ya después de superada la crisis de Ernesto de salud, decidimos ir a Estados Unidos. Y nos fuimos a Estados Unidos, pero para salir del país, como yo había sido testigo de un asesinato, entonces tenía que hacer unas declaraciones ante la justicia. Yo no sabía nada de eso. Me llamaron de la Procuraduría y me pidieron una declaración. Yo dije exactamente lo que venía diciendo desde hace tiempos. Es que yo vi un tropel de gente que pensé que eran los escoltas de Antequera venir hacia nosotros cuando se armó la balacera. Entonces, ese fiscal buscó esa declaración. Yo había pensado que siempre el remate era para Ernesto. Y eran de unas personas que habían puesto un señuelo, que era el que yo pensaba que era el sicario, y lo querían era rematar a él, para que no hablara. Y en medio de la balazara yo vi que había una gente que le estaba quitando cosas al sicario, a quien yo pensaba que era el sicario, y era un señuelo, y le ponían el arma, le ponían a mini Uzi, le ponían un documento de identificación. Resulta que ese fiscal, indagando, se dio cuenta que ese era un señuelo que citaban al aeropuerto y le decían, allá le decimos a quién va a matar. Y el señuelo era él, a quien mataban, le echaban la culpa y los otros se exculpaban. Digamos, nunca aparecieron las cintas del aeropuerto el día del atentado, las borraron. El guante de parafina que le han debido hacer al sicario que nos disparó nunca apareció, no hicieron pruebas de que había disparado siquiera. Y Jackie en esta, porque Jackie no tiene ojos sino escáner, tenía una visión de que había venido un poco de gente detrás de Antequera. Ella pensó que eran las escoltas de Antequera a protegerlas.
había otra gente que estaba escondida en el mostrador. Mi esquema estaba escondido detrás del mostrador, como si supieran de qué se trataba. Y entonces sonaron todo el tema de los disparos y ella vio que después había uno de los sicarios, el sicario que efectivamente quedó muerto, se le acercaba a alguien y lo esculcaba y, con un movimiento raro que hizo sobre el sicario. ¿Qué era lo que había pasado o qué fue lo que se investigó por ese fiscal? Esta es la hipótesis criminal. Los que le dispararon fueron sus 3 escoltas del DAS, que posteriormente a dispararle la ametralladora le mataron a una persona que habían contratado precisamente como una especie de simulación, para que hiciera la simulación de que él había disparado. A él lo matan y le ponen una ametralladora en la mano, que es la ametralladora con la cual nos habían ametrallado a nosotros. O sea, fue un crimen de Estado. Se volvió un crimen de Estado. Es más, ya falló, ya hay un expediente de este caso y ya fallaron que era un crimen de Estado. Ya los comisiones. imputaron, Pero- están imputados. ¿Hubo alguien que pagara, digamos, por ese delito, tanto por lo de Antequera como por tu atentado? Digamos que la culpa se la echaron al sicario, porque el sicario estaba muerto, no hubo juicio. Que además tenía como 20 años, ¿no? Era una persona muy joven. Ahora, a mí todos los tiros, no se los voy a mostrar porque debe haber niños viendo este podcast, todos los tiros me entraban por la izquierda. Si nos hubieran disparado de frente, yo debía estar o muerto o con tiros que me hubieran entrado directamente por el abdomen. Pero cambia la versión, porque si eran 3 detectives del DAS y si el esquema mío estaba atrás del mostrador, era un crimen cometido por agentes que tenían que saber que el que estaba con Antequera era un tipo que era un precandidato presidencial, y a De pesar de izquierda. eso nos fumigaron. O sea, igual estabas como en esta lista negra. Estaba en una lista negra con Antequera, con este señor, un mafioso de Cundinamarca, que era el que tenía contacto con Pablo Escobar y con todos los paramilitares. Es decir, hubieran podido decir: aquí matamos 2 pájaros de un tiro. Pero lo importante no es ese epílogo, sino que lo que le hicieron a Bernardo Jaramillo, lo que le hicieron a Carlos Pizarro y aún lo que le hicieron a Luis Carlos Galán era el mismo libreto. Una persona que venía y le disparaba, una ráfaga de ametralladora que salía de alguna parte, luego mataban al sicario, al presunto sicario, y le echaban la culpa al sicario, y con lo cual disfrazaban todo el tema. Yo creo que este es el aporte importante que se hizo, y ese es el primer epílogo sobre el cual queremos dejar un testimonio, porque a lo mejor muchos otros casos habrá de que haya sido intervención de las fuerzas oficiales. El segundo epílogo, eso es más bonito, digamos, y es que un día yo iba para Aires, pues ya han transcurrido 20 años después del atentado, ya estaba expresidente. Y cuando llegué al aeropuerto, los de seguridad me dijeron que el piloto del avión que lo va a llevar a Neiva, era el avión de Aires, necesita hablar con usted antes de que se monten los pasajeros. Yo, tan extraño, dije: debe ser que me va a decir que no me puede llevar, o con las cosas que pasan aquí. Y entonces yo entré al avión, me senté con él en el asiento estaba el avión desocupado, y me dijo: mire, es que yo quería decirle a usted algo desde hace muchos años, y es que en la camioneta que lo recogió a usted, había otra persona además del conductor. Nosotros le habíamos hecho todos los homenajes al conductor, le habíamos regalado una casa, lo habíamos condecorado, le habíamos hecho todos los homenajes. Me dijo: ¿cómo así? ¿No era el conductor? Digo: no, al lado del conductor iba yo, que era el piloto del avión que iba a coger esa tripulación. Y Como no podían sacar la camioneta, yo me quedé dentro de la camioneta, organizando todo y
El piloto del avión, que era copiloto de una avioneta, me dijo, yo fui el que le ordené al conductor que sacara la camioneta. Yo fui el que me quité mi chompa para que con los insignias los policías nos dejaran pasar. Fui el que le dije a las motos que nos llevaran por la zona verde. Yo fui el que llamó en esa época yo era capitán de la Fuerza Aérea. Yo fui el que llamó a la clínica a decir que íbamos para allá. Pero en ese momento, en el libro, yo sí lo menciono, porque yo pensé, después, como el conductor se tomó todo el protagonismo, yo no me acordé, pero en el libro que es escrito tan cerca al atentado, yo sigo, y un piloto se quedó ahí Pero el para piloto ayudarnos. se desapareció en todas las versiones oficiales y yo llegué y le conté a Jackie, le dije, mira, yo me estaba yendo, como ustedes saben, pero me pasó esto y Jackie se le aguaron los ojos y dijo, qué injusticia, es absolutamente cierto que el piloto estuvo todo el tiempo. Entonces yo le alcancé a preguntar al piloto, le dije, ¿usted por qué no dijo nada después que yo fui presidente y todo? Y me dijo, precisamente por eso, porque yo no quería que usted pensara que estaba aprovechando esa acción mía para subir en mi carrera militar. Ahora yo ya sin su ayuda llegué a ser coronel de la Fuerza Aérea, soy el coordinador de operaciones de aires y le dije a mis hijos, algún día la vida me dará la oportunidad de contarle directamente a Samper qué fue lo que yo hice por él. Qué lindo, mira toda la gente alrededor tuyo, tanto Sí, familiares, amigos como completos desconocidos que estuvieron ahí y todo el literalmente mundo quería salvándote la vida. ayudar, apoyar. Muy linda Sí, esa fue un proceso generosidad. muy, muy fuerte, pero muy acompañados, muy Mm, apoyados, la familia unida. Otra consecuencia que sufrió Ernesto es que en medio de la cantidad de transfusiones de sangre, que en esa época no existían los mecanismos para comprobar, adquirió una hepatitis C. Y Ernesto duró luchando contra esa hepatitis 20 años, hasta que se inventaron el remedio que lo podía curar, porque tenía una hepatitis C latente, que se la descubrieron en Estados Unidos en el primer viaje, cuando lo transfundieron. Y mucha gente sufrió de transfusiones que portaban la hepatitis C. Y Ernesto luego se volvió un abanderado de abaratar los medicamentos que se utilizaban para tuvieran acceso todo el mundo a la hepatitis C. Y una conclusión final para que esto quede en un nivel interesante. Cuando yo salí de la clínica, lo primero que hicimos fue ir al 20 de julio a darle gracias a la gente y al Divino Niño. Como ustedes saben, o los que no sepan, el Divino Niño es como una especie de ángel protector en Bogotá, al cual le tienen muchísima fe todos los sectores populares de Bogotá. Y como yo tenía el episodio de las medallitas, de que me habían sonado las medallitas y pensaba que estaba cerca de Dios, fuimos a la iglesia el 20 de julio a dar gracias. Con lo cual, yo lo que quiero dejar como síntesis es que no sé si la fe tenga poderes curativos demostrados o demostrables, pero la fe también es salvadora, porque es energía positiva. Y este tipo de episodios en la vida y todos los tropiezos que uno tiene en la vida, debe manejarlos como una oportunidad de rehacer, de reafirmar los principios, de reafirmar las convicciones y de seguir agradeciendo que tenemos la vida, que mientras que no nos demuestren lo contrario es lo más precioso y lo más valioso que tenemos. Gracias por esa reflexión muy profunda. También una oportunidad para hacer un llamado hacia el perdón. Creo que ustedes nunca mantuvieron como un rencor o
como unas ganas de venganza frente a estas personas, sino al contrario, estuviste luchando más por la paz, por la reconciliación. Y en estos momentos donde la violencia política pues sigue muy presente, tuvimos el episodio de Miguel Uribe, siguen matando líderes sociales, entonces es un momento también para hacer un llamado al diálogo, ¿no? Jackie, tú en el libro cuentas que te llamaban a hacerles amenazas, como vamos a matar a Ernesto Samper, y tú le respondías, pero ¿por qué lo tiene que matar? O sea, puedes sentarte a hablar con él te va a escuchar Sí. con mucho gusto. Y se desconcertaba porque decía, Ajá. es que lo vamos a matar. Y le decía, un momentico, no me cuelgue. No lo mate. Él es una persona No es muy abierta. necesario. ¿Por qué no vaya a hablar con él? Y dialogan. Entonces, De acuerdo. Entonces, un llamado al diálogo, y pues me siento muy privilegiada de poder escuchar esta historia que es la historia de nuestra familia. Me siento muy privilegiada de poder escuchar de ti y no pues de mis papás, como si en el caso de que hubieras muerto. Pues muy feliz que estés acá y que estés vivo. No, pues muchas gracias y como este es el final de un podcast, mucho agradecimiento a todos los equipos por esta como especie de resintonía con el mundo, con el país, con la gente joven, con los que no conocían estos episodios. Gracias a ti por ponerlos en el lenguaje que la gente entiende y siente. Gracias a María, que es mi jefe de comunicaciones, porque estuvo siempre pendiente, y a Julián, que ha sido como una especie de guía en todo esto. Así que gracias a todo el mundo, a todos los que nos acompañaron. Gracias. Y gracias a los que nos escucharon también.